Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar, vamos a terminar, mejor dicho, la parte de las diapositivas en la parte teórica de conceptos para empezar a hacer la parte práctica. Entonces, la última clase nos quedamos, realmente hemos visto la mayoría de los accesorios que nosotros podíamos tener en una red hidráulica. Hablamos de los accesorios, bueno, lo que es la tubería, los diferentes tipos de tuberías. Hablamos de los accesorios para cambios de dirección, como los codos, para ramificaciones, como las T, las Y. Hablamos para cierre de paso de fluido, como las válvulas mariposa, válvulas compuertas, válvulas de globo, las válvulas antirretorno, de control y balance, reguladoras de presión, para purga de aire, hablamos de filtros. Entonces, y terminamos con esta imagen donde hay un ejemplo de lo que pudiese ser un arreglo de bombas para un sistema de agua fría, un sistema cerrado, un sistema hidráulico. Bueno, este tanque que también es un separador para evacuar aire y también puede tener un filtro para sacar suciedades. Entonces nos habíamos quedado en ese punto porque después de ver las diapositivas vamos a empezar a definir una red hidráulica y vamos a tener que recordar un poco de esos accesorios que nosotros pudiésemos tener en una red hidráulica. Luego algo rápido que vamos a ver también es el concepto de bombas en serie y bombas en paralelo, qué pasa con el flujo y la cabeza en cada uno de esos arreglos. La mayoría de los arreglos de bombas que nosotros podemos tener es la de bombas en paralelo. Ya tenemos una serie de bombas una a la par de la otra, interconectadas con un cabezal principal, que esto pues lo llamamos manifold. En este caso, las bombas deben cumplir con la misma cabeza. La cabeza que nosotros calculemos, la deben cumplir cada una de las bombas. Y los flujos, el flujo total que yo manejaría en la red sería la suma de todas las bombas. La suma de todas las bombas que estén trabajando al mismo tiempo. Eso pasa cuando yo tengo arreglos de bombas en paralelo. Cabeza es la misma para cada bomba y el flujo total, pues es la sumatoria de los flujos de cada bomba. Cuando es en serie es diferente. Cuando yo tengo una bomba que está antes, esta bomba descarga en otra bomba y esta descarga en otra bomba, lo que yo tengo es un arreglo de bombas en serie. En ese caso, los caudales o los flujos son los mismos. Y lo que se suma, pues son las cabezas. Yo sumo la cabeza, la energía de la bomba 1 más la bomba 2 más la bomba 3. Y los caudales son la misma. Mientras que en este es diferente. Las cabezas son las mismas. De la bomba 1 a la 5 manejan la misma cabeza, pero lo que se suman son los caudales. Son flujos en paralelo según lo que se vio en mecánica de fluidos. Entonces, la configuración quizás más común o que más manejamos es la de sistemas de bombas en paralelo. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros la mayoría de las veces en lo que son sistemas de bombeo. Luego eso pues son algunos ejemplos de sistemas de bombeo para lo que son torres, para lo que puede ser bombeo de agua suave, agua fría, agua helada, agua suave, agua reciclada, agua caliente, o lo que son sistemas contra incendios, o sistemas desde pozos. Podemos tener cualquiera de esos arreglos que son arreglos en paralelo. La parte de en serie es como las bombas de múltiples escalonamientos que hablamos que teníamos varios impellers y cada uno pues eleva un porcentaje de cabeza a lo que entregó el impeller anterior. Entonces esos son algunos ejemplos. Cuando vemos el CAD, ahí se va a ver cómo podemos hacer los arreglos en paralelo, que podemos tener diferentes configuraciones según mejor convenga para el proyecto. Puede ser separarla en varias bombas, o que una bomba trabaje, otra sea backup, o que solo haya una bomba. Eso pues va a depender de las demandas, cómo tengamos las demandas y pues si queremos un respaldo, si no debemos tener posibilidades de que se detenga
el suministro. Bien, esta diapositiva después vamos a pasar lo que es el plano que vamos a usar de ejemplo para diseñar la red. Bueno, creo que en la plataforma está esta tabla, si no, pues lo compartimos ahí después. Es una tabla donde están recomendadas velocidades y presiones que yo puedo manejar en una red recomendadas. En base a esto, pues nosotros dimensionamos lo que son las tuberías y pues tenemos ahí diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, la tabla B8, tenemos ahí varias aplicaciones como alimentación a condensadores, alimentación a calderas, alimentación a bombas que elevan solamente la presión. Podemos tener bombas de recirculación, es el caso de circuitos cerrados como sistema de HVAC y servicio general. Aquí pues cabría todo lo que es agua potable, residencial, comercial, bombeos de pozo. Y aquí a la par tenemos lo que son unas velocidades. Estas velocidades pues son las recomendadas para nosotros hacer selección de tuberías. Bueno, en la plataforma están unas tablas que nosotros, bueno, que les compartimos. Ahí salen las propiedades de las tuberías con velocidades y caídas de presión. Y para seleccionar los diámetros, pues nos basamos en un flujo y nos vamos a basar en una velocidad. Esta velocidad, ¿cuál va a ser? Pues va a ser estas velocidades que están acá, cumpliendo este rango. El límite mayor, tratar de no sobrepasarlo. Eso pues, con algunas pruebas que se pudieron haber hecho, determinó que esa velocidad al sobrepasarla pues crea turbulencias o puede crear ruidos, vibraciones en las tuberías. Entonces, una recomendación es no pasar de esas velocidades para nuestra instalación. En la tabla de abajo hay algo similar, pero aquí pues nos agregan presiones de trabajo estimadas que podemos tener. Esto es algo estimado, un promedio, pero no necesariamente sea 100% esos valores los que se cumplen. Por ejemplo, para suministro de agua a servicio general, podemos tener presiones de hasta 150 PSI y las velocidades pues de 5 a 10 pies por segundo como recomendación. Ciudad, agua de ciudad, agua potable, red de agua potable, pues recomiendan un poco menos de velocidad. Y luego hay otras aplicaciones como alimentación a calderas, velocidades más altas, pero tenemos presiones mucho más altas y que puede ser con un poco flujo. Luego pues hay otros fluidos de vapor, pero esto pues ya no entra en lo que nosotros vamos a estar viendo. Entonces, ahorita por lo menos para lo que es la clase, nos vamos a quedar en este ítem que está acá abajo. Pero si es otra aplicación, el procedimiento es el mismo, solo que las velocidades nos pueden dar que tengamos que usar diámetros más grandes o diámetros más pequeños. De servicio general, vamos a mantener un rango de velocidades recomendados entre 5 y 10 pies por segundo. 5 a 10 pies por segundo, ya 10 pies máximo. Salvo hay situaciones, por ejemplo, donde yo tengo demasiado accesorio muy cerca, tengo demasiados codos, uniones, válvulas, arreglo de válvulas, que por esa cantidad de accesorios es mejor recomendado mantenernos en el límite inferior. Pudiese ser 5 pies por segundo. En este caso, pues conexiones a equipos es normal o se recomienda mejor tener un poco menos de velocidad. También en cabezales, mantener un poco menos de velocidad. Luego en tubería, que sea de distribución principal, podemos mantener velocidades de hasta 10 pies por segundo. Bien, voy a salirme de la presentación porque voy a buscar las tablas que vamos a estar utilizando, que bueno, están subidos en la plataforma. Nosotros tenemos solo déjenme buscar este PDF de tablas que les compartimos en la plataforma. Este es un manual técnico y está basado en tablas para manejar agua en sistemas de tubería de hierro negro, metálica. Aunque puede trabajar para tubería galvanizada, acero inoxidable. Ya para otros tipos de tuberías como PVC y cobre, sí sería mejor buscar la tabla
apropiada. Puede, bueno, hasta PVC puede trabajar bien, pero pueden tener un coeficiente de fricción diferentes, entonces puede producir un pequeño porcentaje de error. Entonces, en esta tabla nosotros tenemos diferentes diámetros. Como había mencionado al inicio, para cálculos de fricción no vamos a usar los métodos de mecánica de fluidos, sino que ya mejor vamos a utilizar tablas técnicas, propiedades de tuberías, ser un poco más práctico. Tenemos esta tabla de diámetros, bueno, al menos nosotros tendríamos diámetros desde media pulgada para arriba, 3/4, 1 pulgada, y pudiésemos llegar hasta, bueno, esta tabla da diámetros hasta, bueno, hasta de 42, pero al menos para servicio general pudiésemos llegar hasta 10, 12 pulgadas de diámetro que nosotros pudiésemos aplicar a los sistemas. Sí puede haber más altos, pero casos especiales. Bien, ¿en qué nos vamos a basar cuando escojamos un diámetro? Por ejemplo, primero tenemos que saber qué flujo el que vamos a manejar en esa red. Imaginemos que queremos manejar 50 galones por minuto. Primero ubicamos pues lo que son 50 galones por minuto en la tabla. Luego, cada uno de estos set de columnas son las propiedades para cada diámetro. En cada una de las propiedades tenemos lo que es la velocidad y lo que es el coeficiente de fricción. Primero vamos a seleccionar diámetros en base a esta velocidad, comparándolo con la velocidad recomendada del manual técnico de la tabla que les compartimos. Con eso vamos a seleccionar el diámetro. Después vamos a calcular pérdidas para calcular lo que es la cabeza de la bomba. Si por alguna razón identificamos que esa pérdida es demasiado alta, vamos a tener que regresar y escoger un diámetro más grande, aunque la velocidad sea menor. Eso para evitar que la cabeza pues sea demasiado alta y nos provoque tener que calcular una bomba demasiado grande que tal vez no esté disponible. Bien, entonces digamos queremos suministrar 50 galones por minuto. Ubicamos 50 galones, pero vemos que 50 galones, la fila coincide con varios diámetros, digamos 1 pulgada. Pero con 1 pulgada, la velocidad que me dice la tabla que va a tener ese fluido es de solo 18.6, o mejor dicho, es de 18.6 pies por segundo. Pero lo que la tabla nos recomienda, nos pide un límite o un rango de 5 a 10. Ya estamos con una velocidad demasiado alta, entonces pasemos al siguiente diámetro. Podemos pasar a la de 1,5, que es este de aquí. De aquí tendríamos 7.88. Y ese sí está en el rango que nos pide lo que es el manual. Entonces nosotros podemos seleccionar este diámetro para esta sección de tubería en el cual yo debo manejar 50 galones por minuto. Incluso esta tubería pudiese tener capacidad de hasta 60 porque se sigue manteniendo debajo de 10. Ya llegar a 70, pues ya llegamos a 11 pies y en ese caso sí necesitaríamos mejor seleccionar otro diámetro mayor, un diámetro mayor. Ya para 70 podemos pasar, bueno, quedaríamos aquí intermedio. Podemos seleccionar de 2 pulgadas. Y aquí nos pasa así, de 2 pulgadas, aunque la velocidad es baja, pero nos mantenemos en lo que es el rango. Y pudiera ser que nos salgamos un poco del rango 10, 10.5, pero si es una tubería corta y no tiene demasiados accesorios, pudiésemos, si por cuestión económica nos conviene no pasar un diámetro mayor, pudiésemos dejarlo, pero salvo opciones que se pueden evaluar a medida que se va diseñando la red. Luego pues podemos tener volúmenes de, digamos, 1000 galones por minuto. ¿Qué diámetro pudiésemos escoger para 1000 galones por minuto? Si llegamos aquí en diámetro de 6, tenemos 11.1 de velocidad
llegamos al diámetro de 8, 6.41. Entonces, el diámetro a seleccionar sería de 8 pulgadas. Ese sería nuestro diámetro para ese tramo de tuberías. Bien, uno de los datos es velocidad, el otro es coeficiente, un coeficiente de fricción H sub F. Este lo vamos a ocupar para las pérdidas por fricción primarias. Ese dato hay que apuntarlo. Luego tenemos el otro dato que es velocidad al cuadrado de 2BCG. Ahí es 9.87. Ese es un dato que vamos a utilizar para las pérdidas secundarias. Más adelante de esta tabla, donde se terminan las tablas de tuberías, tenemos accesorios. Tenemos codos de 45 grados, tenemos codos de 90 grados y tenemos este coeficiente K. Este coeficiente K pues se tiene que multiplicar por un valor que es igual a velocidad al cuadrado de los BCG. Entonces ese es el otro dato de la tabla que está en la columna de en medio. Entonces también debemos anotarlo cuando estemos calculando la tubería. Y el coeficiente, pues HF, que es por una longitud entre 100. Con eso obtenemos lo que es las pérdidas por fricción. Entonces hay que bajar esta tabla. Si no, hay que bajarla, si no la han... También hay que bajar un archivo CAD que les compartimos en la plataforma. Bueno, aquí le voy a borrar varias cosas porque la idea es agarrar desde cero esta red que es sencilla, agarrarla desde cero para irla dimensionando. Voy a decirle que nosotros al inicio, cuando empecemos a diseñar la red, solo tengamos un punto de donde vamos a tomar el agua y solo tengamos los puntos donde hay que suministrar y no tengamos ningún otro dato. Entonces, es parte de la ingeniería de aplicar. Uno, decidir la ruta de tubería. Segundo, decidir la ubicación de la bomba. Tercero es cuánto voy a suministrar por cada sección de tubería. Luego de eso, calcular los diámetros. Después, calcular la cabeza de la bomba. Y por último, hacer selección de la bomba. En el tramo o en la sección de decidir diámetros de tubería y ruta de tubería, deberíamos incluir también la parte de decidir qué accesorios son los que yo debo tener en la red, qué accesorios debo colocar. ¿Cuáles son los accesorios? Pues los que vimos el lunes. Cambios de dirección, codos, accesorios para ramificaciones como las T o las Y, accesorios para cambios de sección transversal, reducciones, accesorios de cierre, como las válvulas, mariposa de bola, válvulas con puerta, accesorios de balance, válvulas de balance, pudiésemos tener también control de presión, reguladora, válvulas de alivio, reductoras, control de suciedad, filtros, control de aire, como las ventilas que hablamos, ventilas automáticas, los tanques separadores, y luego pues accesorios para seguridad del sistema con las juntas de expansión para evitar transmisión de vibraciones y accesorios de monitoreo, monitoreo de presión, monitoreo de temperatura. Entonces todo eso tenemos que agregar en toda la red, no solo en la bomba, tenemos que irlo agregando también en los equipos. Entonces en este diagrama, creo que sí está subido en la plataforma, pero lo que vamos a hacer es que vamos a borrarle todos los datos y accesorios que nosotros tengamos ahí para nosotros empezar desde cero. Antes de pasar a la tabla y empezar a dimensionar los diámetros, tenemos que saber, uno, pues tenemos que saber la ruta. Dos, tenemos que saber cuál es el flujo que va a pasar por cada sección. Para eso tenemos que regresar al diagrama. Una vez que ya definimos la ruta, tenemos que saber cuánto tenemos que suministrar a cada punto de demanda. También ya vimos que era cada punto de demanda. Puede ser un equipo, puede ser un sistema de riego, puede ser un llenado de otro tanque, puede ser un equipo de aire acondicionado, puede ser una pila, pueden ser lavabos sanitarios. Entonces hay que saber cuánto flujo le debo suministrar a cada una de las demandas hasta el punto más lejano. Luego tengo que hacer una sumatoria, viniendo desde el punto más lejano hacia atrás, una sumatoria
de los flujos que yo voy suministrando, porque esa sumatoria es lo que se va a manejar por las tuberías principales. Por ejemplo, por esta tubería van 400, pero antes dejó 200, entonces en esta va a ir la sumatoria de 400 más 200, 600. Entonces, así vamos a ir definiendo los diámetros de cada tubería. Por ejemplo, aquí hicimos este ejemplo de 6 pulgadas para 600 galones. Entonces, lo que hicimos fue que nos fuimos a las tablas y buscamos primero el rango de 600 galones, el que me dé el rango más pequeño. Por ejemplo, este de aquí. Y probamos con el primer diámetro. El primer diámetro es 3 pulgadas, pero con 3 pulgadas la velocidad es 26 pies por segundo. Entonces nos pasamos a la siguiente con 4 pulgadas. Aquí estamos un poco fuera, 10.1, pero para hacer 0.1 fuera de rango no debería haber problema. Pero si es una tubería que tiene un montón de válvulas, codos y accesorios, pudiésemos tener problema, entonces pudiéramos pasar a la siguiente. En este caso, pues la tubería de 5, la tubería de 6. Al final, pues nos quedamos con la tubería de 6. Bien. Una vez que tenemos el diámetro, vamos a tener que regresar. Yo me salté unas diapositivas la última vez que tuvimos la clase. Me salté unas diapositivas donde están los ejemplos. Son los ejemplos de cálculo de pérdidas. Está aquí. Nosotros aquí está un ejemplo. Por ejemplo, esta es una fórmula que vimos creo que la semana pasada, que vamos a utilizar para pérdidas primarias y secundarias. Nosotros lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de Bernoulli para lo que es cabeza. Necesitamos aplicar diferencia de presiones en los puntos finales iniciales, diferencia de altura y las pérdidas. Y las pérdidas pues separadas en dos, separadas en pérdidas primarias, que son por fricción, pérdidas secundarias. Pérdidas primarias es donde entra la tabla que acabamos de ver, por el coeficiente de fricción, por la longitud entre 100, y las pérdidas secundarias también entra al juego de gráficos de accesorios con el coeficiente K por velocidad al cuadrado 2 veces G. Esta velocidad, este valor va a estar relacionado a la tubería donde está instalado ese accesorio. Si es un codo de 10, entonces tenemos que encontrar este valor para una tubería de 10. Y así con todos los accesorios que estén en esa sección. Bueno, aquí está el ejemplo de las tablas. Está este ejemplo. Por ejemplo, nosotros necesitaremos calcular, utilizando las tablas que acabamos de ver, calcular las pérdidas por fricción para una tubería de 75 metros y un diámetro de 2 pulgadas y maneja 60 galones por minuto. Vemos que aquí ya hicieron la selección del diámetro. Pero si no hubieran hecho la selección del diámetro, hubiéramos hecho el procedimiento que hicimos. Ver una tubería que no nos pase la velocidad demasiado alta. Aunque aquí pues seleccionar una tubería con una velocidad baja. Tenemos una tubería de 2 pulgadas de 75 metros de largo y 60 galones por minuto. ¿Cuál sería la pérdida por fricción? Pues ahí está la ecuación. Pérdida por fricción igual a un coeficiente de fricción por una longitud entre 100. Esa longitud tiene que estar en pies. Esto pues por la unidad del coeficiente de fricción que está en pies por cada 100 pies de longitud. Entonces necesitamos dejar todo en pies, aunque la longitud me lo hayan dado en metros. Entonces necesitamos hacer la conversión. Bien, si es una tubería de 2 y 60 galones por minuto, yo tengo un coeficiente de 600.50 o 6.59. O sea que cada 100 pies de longitud voy a tener una pérdida de 6.59 pies de columna de agua. Con este dato, pues aplicamos lo que es la ecuación y tendríamos que la pérdida sería igual a 6.59, que es el coeficiente de fricción,
por la longitud que son 75 por 3.28. Eso es la longitud total entre 100. Y esto da una pérdida por fricción de esa sección de tubería de 16.21 pies de columna de agua. Esa pues es la pérdida por fricción solo de esa sección de tubería. Ahora, si esa tubería se cambiase por otro diámetro, digamos que por alguna razón ese diámetro no se puede usar, sino que debemos usar un diámetro mayor, pudiéramos pasar, digamos, a la tubería de 3 o la tubería de 2,5, que no es tan común, pero digamos que pasásemos a la tubería 2,5. Si pasásemos a la tubería 2,5, ¿qué pasa con la fricción? Volvemos a calcular. Coeficiente de fricción ahora es 2.72, ya no es 6.59. La longitud sigue siendo la misma. Entonces ahora, después de aplicar el coeficiente de fricción o la caída de fricción de esa sección, ya ahora sería 6.69 pies, ya serían 10 pies menos. Pudiese que esos 10 pies son determinantes para el funcionamiento de la bomba. Bien, esto es 10 pies menos. Entonces muchas veces en diseño de la red tenemos que hacer ese tipo de prueba y error. Digamos, seleccionamos primero un diámetro, calculamos las pérdidas, hacemos la sumatoria, calculamos cabeza, pero si hay alguna restricción que no nos permite que la bomba trabaje, entonces hacemos una revisión y vemos qué diámetros mejor aumentamos para disminuir la cabeza. Pudiese ser que tengamos un límite de una bomba en cuanto a potencia, o tenemos una bomba existente y la cabeza está fuera del rango de esa bomba. Entonces volvemos a calcular toda la red para que con nuevos diámetros vemos si la cabeza ahora sí se mantiene dentro del rango. Dentro del rango me refiero pues al gráfico o a la curva de operación que vamos a ver cuando seleccionemos la bomba. Bien, eso es en cuanto a fricción. Pero si yo quiero calcular, esto solo es pérdida por fricción en esta sección de tubería. 16.21 o 6.69. Pero ahora, si en esta longitud de tubería también tengo codos, a esta pérdida le tengo que sumar la pérdida de los codos que estén en esta red. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un codo de 90 grados, necesitamos calcular la pérdida de este codo y sumárselo a aquellos 16 pies que encontramos por fricción con esta ecuación que está aquí. Debemos tomar en cuenta este valor, velocidad al cuadrante BCG. Vemos que para la tubería de 2 que teníamos y 60 galones, ese valor es de 0.511. Entonces, ese valor lo vamos a ocupar en esta ecuación para todos los accesorios que estén en esa tubería. Si cambia el diámetro, cambia el flujo o cambia incluso el material de la tubería, tenemos que volver a calcular este valor. Entonces, por ejemplo, tenemos en esa misma tubería un codo de 90. Queremos calcular esta pérdida, pues hacemos uso del valor que vimos de velocidad al cuadrante BCG, que es 0.511 para la tubería de 2 con 60 galones por minuto. En las tablas hay varios gráficos para diferentes tipos de accesorios. Hay que buscar el accesorio que corresponde. En este caso corresponde el codo de 90 grados. Ese codo de 90 grados tiene este gráfico que solo depende del diámetro. En este caso, pues 2 pulgadas, porque ya calculamos que se necesitan 2 pulgadas. Y ya calculamos, como he dicho, de aquí, nosotros lo que hacemos es intersectar con este gráfico y aquí obtenemos el valor de K. Y este valor ya va a ir en este lado de la ecuación. Subimos con este diámetro de 2 pulgadas, aquí pues un poco al tanteo. Y nuestro valor de K sería aproximadamente 0.38, 0.39. En este caso pues decidimos utilizar 0.38. Con estos dos valores ya podemos calcular la pérdida secundaria. 0.38 por 0.511, que es todo este valor de acá, igual a 0.1942.
Ya sería la pérdida para ese codo. Ya queremos la pérdida total a través de esa tubería, pues la pérdida sería los 16.21 más estos .1942. Lo mismo si tuviésemos una válvula, siempre en la misma sección de tubería, tenemos siempre este valor que es igual a .511, buscamos el gráfico que corresponde a esa válvula, solo depende del diámetro, la intersección nos da aproximadamente .12 para el valor de K. Pues simplemente sustituimos .12 por .511. Y esta válvula agrega, aparte del codo, .0613. Y esa es la pérdida secundaria por esta válvula. Se lo sumamos al codo y se lo sumamos a la pérdida de la tubería. Y así vamos calculando todas las pérdidas secundarias que tenemos en esa sección de tubería. Podemos tener una válvula check, mismo procedimiento. Lo que va a cambiar es el gráfico, misma ecuación. Y vamos calculando todos esos accesorios y esa sección de tubería. Y ese procedimiento lo vamos a hacer por cada sección de tubería que tengamos. Si tenemos 30 secciones de tubería, van a ser 30 cálculos de fricción y 30 cálculos de accesorios. Eso lo tenemos que hacer a mano. Sirve bastante pues auxiliarnos de tablas resumen, que lo que hacemos pues ahí resumir todas las secciones que vamos a calcular en la red. Vamos a utilizar estos cuadros resumen para lo que es el ejemplo, lo vamos a utilizar también para la exposición, y lo que hacemos pues es resumir las pérdidas primarias por todas las secciones. Ya vamos a ver cuando veamos el CAD en la otra clase de la otra semana, los tramos que tenemos, bueno, mañana mejor dicho, los tramos que tenemos en la red, los diámetros que nosotros calculamos basándonos en la velocidad recomendada, las longitudes, que esto va a depender de cómo definamos la ruta, el flujo, que va a depender de qué sección es, hacia qué demanda va, si es tubería principal o ya una ramificación, los coeficientes H sub F calculados desde la tabla como vimos, y este valor velocidad al cuadrante BCG, y esto nos va a dar pérdidas primarias, todas las secciones que tengamos, y después vamos a calcular todas las secciones que tengamos de accesorios por cada tramo. Digamos el tramo de 1 a 2, una tubería de 6. Ahí sumamos todos los accesorios. Ahí sumamos todos los accesorios de cada uno de estos tramos, y eso nos va a dar las pérdidas secundarias por tramos, y así vamos sumando hasta llegar a calcular cabeza de la bomba, o mejor dicho, pérdida total. Y esa pérdida total nos va a servir para esta ecuación. Todo ese valor que tengamos lo vamos a sumar acá a los cambios de altura y a los cambios de presión. Entonces así vamos a calcular cabeza, y después de calcular cabeza y con el flujo, vamos a aprender a seleccionar la bomba con las curvas características. Con esas curvas características, y vamos a final después a hacer un cuadro de equipos que vamos a resumir todas las propiedades de esa bomba que nosotros seleccionemos. Bien, entonces mañana vamos a empezar a hacer ya la red. De ejemplo, vamos a utilizar el Excel y el plano CAD y las tablas. Entonces mañana sí empezaríamos a hacer la parte práctica. Nos quedaríamos hoy por aquí y continuamos mañana. Mañana pues vamos a tratar de mañana sí empezar a las 4:10. Bien, entonces nos vemos mañana. Ingeniero, Sí. el examen está programado para la otra semana, pero ¿se trasladaría Sí, o no? sí, sí. Ah, ok. Mañana nos ponemos de acuerdo. Una semana sería. Listo. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes.